entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos? Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 27. Vamos a entrar a la palabra. Mateo capítulo 27. Vamos a poner por ahí un separador. Mateo 27. Hace unos años, cuando mi esposa y yo estábamos llegando a los caminos de Cristo, algo en lo que nos volvimos fue que desde que comenzamos a ir a la iglesia, se supone que solamente íbamos a ver cómo estaba ahí el lugar donde estaba predicando mi primo, porque mi pastor es familiar mío, y dijimos vamos a darnos una vueltecita a ver cómo está ahí la cosa, porque ya queríamos buscar una iglesia cerca, pero fuimos hasta donde estaba este pariente predicando, y desde que comenzamos a ir, mis hermanos, nunca nos despegamos. Hubo algo que nos llamó, algo que nos atrapó, algo que nos mantuvo ya ahí en los caminos del Señor, con altas y bajas como todo principiante. Pero algo que hacíamos es que toda persona, mis hermanos, que conocíamos, comenzábamos a hablarles de lo que nosotros estábamos conociendo. Y esto la palabra de Dios le llama tu primer amor. Cuando uno está en el proceso del enamoramiento con Dios y comenzamos, hermanos, a testificar de la palabra del Señor, a testificar de los milagros, y cualquier persona con la que yo trabajaba o me topaba, yo le preguntaba, ¿tú crees en Dios? No, pues que sí, yo también creo en Dios, fíjate que, y me soltaba, comenzaba a hablarles del evangelio. Algunos muy endemoniados se enojaban porque dice la palabra de Dios que solamente el diablo resiste a la voz de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, también conocimos a una parienta y comenzamos a hablarle del amor de Dios. Y comenzamos, mis hermanos, a encariñarnos con ella. Nos estimamos mucho, platicábamos del evangelio hasta noche, muchas horas, tomando, mis hermanos, cafecito o cenando, haciendo, mis hermanos, algún convivio. Estábamos platicándole del amor de Cristo. Y algo que te puede emocionar mucho como hijo de Dios es ver el brillo de los ojos de la persona cuando está escuchando del amor de aquel que es fiel, que es verdadero. Y nos maravillábamos, mis hermanos, al hablarle de Dios. Pero cierta ocasión, esta amistad nos dice, oye, fíjate que mi novio es cristiano. Y nos así como que, ¿y cuántos años llevan? Pues llevamos como 4 años de novios. Y yo me quedé como sacado de onda. Digo, ¿cómo es que es cristiano? Pero la novia no sabía nada de Cristo. Nada de Cristo. Así es que a la primera oportunidad, mis hermanos, nos lo presentó, y muy emocionada le dice, mira, ven, te voy a presentar a mis primos, son cristianos igual que tú, y ellos me están hablando de Dios. A él se le iban y se le venían los colores, pero siempre me pregunté, y la pregunta era, se supone que él debería de hablar con ella acerca del Señor. Pero algo que nos dimos cuenta, mis hermanos, o que me di cuenta, es que hasta cierto punto le molestaba que le habláramos del Señor. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que una persona cristiana se puede molestar porque un cristiano le hable a algún familiar o alguna persona cercana acerca de aquel que le puede ayudar, que le puede salvar? Pero después me di cuenta que como estaban viviendo en inmoralidad, a él no le convenía que se le predicara a ella del evangelio. Él le hablaba del amor de Dios, pero él no le hablaba acerca de las leyes morales, y que alguien puede decir, ay, es que la iglesia cristiana o en la iglesia cristiana se admiran o son admirados, espantados. No, no somos espantados. Entendemos que en la inmoralidad sexual hay maldición y que es una puerta abierta, mis hermanos, a las cosas del maligno. Entonces él no hablaba eso, mis hermanos, porque no le convenía. Pero cuando nosotros hablábamos de Dios a ella y él estando presente, él se sentía muy incómodo, porque obviamente le hablábamos acerca de lo que Dios quería, cómo Dios decía que debíamos de vivir nuestras vidas, cómo Dios, mis hermanos,
en su palabra nos da instrucciones de caminar bajo su voluntad, y a él no le gustaba. Él estaba, mis hermanos, en un conflicto, porque después ella le preguntaba cosas: oye, ¿y lo que estamos haciendo está bien? No, pues todo mundo lo hace y no pasa nada, nos vamos a casar, ¿no? Y mis hermanos, lo que las personas muchas veces no entienden es que una relación cimentada en la inmoralidad sexual, una relación cimentada con sus cimientos, sus bases en algo perverso, va a ser muy complicado más adelante no encontrarse en dificultades. ¿Sí me escuchan? Desde el cimiento hay cosas que pueden estar dañando no solamente la relación, sino que a toda la familia entera. En el libro de Mateo, en nuestro texto, y es por la razón que yo le estoy contando este testimonio, está un hombre, mis hermanos, que también se metió en un conflicto. Y en un tipo de conflicto, mis hermanos, donde hay cosas que nos comprometen a no hablar de Dios. Cosas, mis hermanos, que nos pueden cerrar la boca y no hablar la palabra de Dios en su totalidad. Dice la palabra de Dios, y está hablando, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo fue entregado y cuando Él murió, pero aquí está siendo juzgado. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 27, del 15 al 25. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. En el versículo 19 dice la palabra de Dios: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieres que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondieron todo el pueblo y dijo: su sangre sea contra vosotros y contra nuestros hijos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que ningún espíritu de oposición esté en este lugar, y si está, échalo fuera en el nombre de Cristo. Te rogamos en esta hora, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea hablándonos y tocando nuestro corazón y ayudándonos a vivir una vida, Señor, comprometidos contigo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y tu pueblo dice un fuerte, amén. Este mensaje se llama En el conflicto de Pilato. En el conflicto de Pilato. Y quiero hablarle en primer lugar: decisiones que te llevan a un conflicto para permanecer en la voluntad de Dios. Decisiones que te llevan a un conflicto para permanecer en la voluntad de Dios. En nuestro texto, mis hermanos, Poncio Pilato es el gobernador de Judea. Es una de las supremas, o una autoridad suprema, hablando humanamente, ahí en Judea. Y respecto al caso de nuestro Señor Jesucristo, vemos, mis hermanos, y estudiamos que su esposa le manda decir: no te metas en ese asunto, porque yo he estado teniendo sueños. Y mis hermanos, no es lo único. Yo no creo que haya sido el único mensaje que le haya dicho ella, porque las esposas, mis hermanos, cuando tienen un sentir, cuando tienen que tratar algo con el esposo, ellas perseveran en hacerles entender en el mal que están cayendo. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo me imagino que ella: ¿sabes qué, Pilato? No te metas con ese asunto.
No tengas nada que ver, déjalos a ellos que se hagan bolas, déjalos a ellos allá que hagan lo que tengan que hacer, porque ese hombre es justo, le está diciendo la mujer. Pero sabes, uno de los problemas de Poncio Pilato es que es la suprema autoridad. Y siendo la suprema autoridad de los hombres ahí en Judea, yo me imagino que él dijo: no, pues yo soy el mero juez, yo puedo juzgar todos los casos y a mí no se me va ninguno y pues tienen que ver cómo voy a juzgar este caso. Y él ignoró, mis hermanos, él quería lucirse en un juicio más. Y era uno de los juicios más importantes que iba a verse, mis hermanos, en el pueblo. Y él tenía, mis hermanos, algo que debemos de entender ahora, es que él tenía el poder de dejar libre al Señor Jesucristo. Él tenía la autoridad, pero él está dudando. Él está diciendo a los fariseos: ¿qué hacemos con Jesús? ¿Y sabes por qué? Porque hay otros intereses de por medio. Él no está haciendo, mis hermanos, o actuando o haciendo cumplirse la ley. Lo que él está haciendo es que se cumplan los deseos de su carne. Los deseos, mis hermanos, que él tiene, los planes que él tiene. Pero sabes, muchas veces nosotros, aún sabiendo algo, podemos entrar en un conflicto de no hacerlo. En el libro de Lucas capítulo 23 versículo 4, incluso él sigue repitiendo, dice que mientras está hablando con Jesús, él está escuchando a Jesús, y salía a la terraza y él les decía: yo no veo ninguna culpa en Jesús. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero él, mis hermanos, ahora está en un conflicto. Por eso el mensaje se llama el conflicto de Pilato. ¿Por qué? Porque está en el conflicto de saber que está condenando a un hombre inocente y que no lo puede ayudar porque de este lado tiene una presión social. Y esto hay que ponerle atención, mis hermanos, porque hay gente que está siendo empujada por la presión social. No estamos en un tiempo donde los niños van a usar falda y ¿qué le vamos a hacer? Le van a tener que entrar. Y es un dilema, mis hermanos, cuando los intereses de la persona están en las cosas terrenales. Y Pilato está en ese conflicto. Es que yo veo inocente a Jesús. Ahora déjame decirte, no tenía delante de él cualquier gente. Tenía delante de él el creador del universo. Por eso es que no podía estar juzgando con una normalidad si fuera cualquier persona. Él, mis hermanos, déjeme decirle, cualquiera de nosotros que estuviera cerca del Señor Jesucristo, hablando físicamente como en ese momento lo estaba Pilato, ninguno de nosotros puede sentirse normal. Incluso la palabra de Dios, mis hermanos, dice que ahorita que nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, si el Señor Jesucristo viniese, cayéramos rendidos ante sus pies. Y eso sucederá en el cielo, según Apocalipsis. Así es que él está en un dilema, pero al mismo tiempo está ignorando. Se metió en un conflicto, mis hermanos, donde no pudo honrar a Dios. Hermanos, hay cosas que nos pueden meter en un conflicto de obedecer a Dios o hacer caso omiso. ¿Sí me escucha? Mire, hay cosas que la gente está haciendo que después va a estar en el conflicto de decir: ay, es que sí quiero honrar a Dios, pero al mismo tiempo no puedo soltar esto. Es que sí tengo el deseo y sé que tengo que honrar a Dios, pero esta situación me es complicada, porque ya estoy metido, ya no puedo, me metí en un asunto donde no es tan fácil salir. ¿Cuántos me escuchan? Hay cosas que vienen a nuestra vida, mis hermanos, que nos quieren apartar de las cosas de Dios. Hay cosas en nuestra vida que no debemos de consentir, porque son tropiezo a nuestra vida espiritual. A veces, mis hermanos, por no cortar con malas amistades, con malos hábitos, por no cortar con las cosas que Dios dice que no podemos controlar, y nosotros creemos que podemos controlar, entramos en un conflicto sobre lo que es correcto y sobre lo que no. Obviamente, mis hermanos, la concupiscencia de cada persona respondiendo en cada individuo.
¿Qué estoy tratando de decir? Que gente no corta con personas que lo están llevando al infierno. ¿Sí me escucha? Gente que sabe que esa amistad no le está ayudando, lo está empeorando. Déjame decirte algo en esta mañana. Todas las personas que te rodeen, encárgate que te sumen, no que te resten. Y no hablo de que te lleven dinero, no hablo de que te pichen algo, te den algo. Hablo de que sean personas que edifiquen tu vida, que te ayuden a honrar a Dios, que te ayuden a darle la gloria a Dios. Porque hay personas que han sido puestas para llevarte a hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Muchas veces, mis hermanos, he visto personas, de repente están acá algún tiempo, conocieron la ley de Dios, adoraron a Dios, le sirvieron a Dios, se metieron en asuntos donde se alejaron y después por ahí les sale lo cristiano. No, fíjese que yo sé de ese texto, pero el diablo es muy astuto y al mismo momento, ¿y ustedes qué opinan del aborto? Porque nosotros opinamos esto y ahí es donde ponen apuros a la gente que no tiene, mis hermanos, una identidad clara. Incluso Santiago capítulo 4 dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mis hermanos, hay gente que está muy enamorada de este mundo, como si nuestra vida fuera comprada. Mis hermanos, nuestra vida está en un hilo y solamente Dios sabe en qué momento vamos a cerrar nuestros ojos. Pero lo importante, y como lo hemos dicho muchas veces, no es cuándo los vamos a cerrar, sino quién estará gobernando nuestras vidas en ese momento, Dios o el enemigo. Porque una vez que la persona cierra sus ojos, no hay nada que se pueda hacer por esa persona. Aunque se inventen doctrinas nuevas, aunque la gente diga que sí se puede, Dios dice que no se puede. No se puede. Cada uno de nosotros, mis hermanos, debe de ser cuidadoso en no entrar en conflicto con la voluntad de Dios. Si tomamos decisiones en la obediencia a Dios, mis hermanos, no tendremos necesidad de preguntarnos: ahora cómo salgo de esta situación, ahora cómo le hago. Mis hermanos, un consejo: no agarres trabajos que te meten en un conflicto con la voluntad de Dios. Hay gente que agarra trabajos. Yo recuerdo que algún tiempo, cuando regresé de Estados Unidos, según ya me sentía cristiano, entré a trabajar en la presidencia, pero de repente, mis hermanos, te piden que firmes contratos que son ficticios, corrupción. Y a veces está uno entre: no, pues ya vieron lo que firmé y ni modo que ahorita me ponga yo a predicar el evangelio, ¿verdad que no? O predicas el evangelio o te pones a firmar cosas turbias. No se pueden hacer dos cosas. La palabra de Dios dice que aquel que le sirve a dos señores, tarde que temprano con uno de los dos va a quedar mal. Y quedar mal con el diablo está bien, pero quedar mal con el Dios todopoderoso que venció al diablo, ese sí es un problema. Le he dicho algunas ocasiones, ya que no eligió sus amistades, a lo mejor, bueno, elija sus enemigos y que entre ellos nunca se encuentre Dios, porque con Él no tenemos ninguna ventaja. Quiero hablarle en segundo lugar, las presiones del mundo. Poncio Pilato, mis hermanos, aun cuando tenía el poder de soltarlo, se vio presionado por la muchedumbre. Se vio, mis hermanos, presionado por esa gente. El Señor Jesucristo, mis hermanos, tomó la decisión de no defenderse. Él está como un cordero. Eso tiene que suceder. Pero Pilato no había pensado en eso, obviamente. Jesús nos está defendiendo y la multitud está pidiendo que lo crucifiquen. Él pensaba, mis hermanos, que podía entrarle al asunto sin problema. Pero déjame decirte, la muchedumbre siempre va a causar un empuje hacia donde vaya, o siempre va a causar una presión. Y si creemos, mis hermanos, que el mundo no meterá presión, estamos en un error. El mundo siempre va a meter presión.
Vaya a trabajar en algún lugar y diga que es cristiano y se va a dar cuenta cómo el diablo va a tratar de meter presión, de comprometerlo, de calar su fe, de tentar su santidad, de tentarlo si en realidad es hijo de Dios. Por eso muchos ni siquiera dicen que son cristianos. Se mantienen en el anonimato para que no vayan a ser avergonzados porque están en un conflicto de quiénes son. No saben si son cristianos. Si dicen que son cristianos, por ahí va a salir alguien que va a decir: ¿en serio eres cristiano? Porque yo ayer vi otra cosa. Y están en un conflicto porque no han querido tomar una decisión radical. Y con esto no estoy tratando de decir que las personas que han tomado decisiones radicales sean perfectas. No, siguen siendo pecadoras, pero han dejado la mala manera de vivir en la que andábamos antes. Un hombre llamado Balaam, en la palabra del Señor, la mayoría de nosotros hemos leído sobre este hombre. Es un personaje famoso porque hasta una asna le habló, y todos conocemos este personaje. Y Balaam, mis hermanos, se creía profeta, y lo tienen por profeta los enemigos del pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que él fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. Y eso lo lleva, mis hermanos, incluso a que Dios le salga y le diga: no te conviene eso. Yo me imagino que Dios hasta le dio una explicadita ahí: ¿sabes qué? Yo ya hice un pacto con mi pueblo y le dije que aquel que lo bendiga será bendito y aquel que lo maldiga será maldito. Ahí tú sabes. Ahora déjame decirte algo. El hecho de que él haya tenido un encuentro con Cristo, con Dios Todopoderoso, hace una diferencia. Imagínate, tú y yo creemos por fe. La palabra de Dios es por fe. Nosotros lo que se nos dice, lo que escuchamos es por fe. Pero él no necesitaba eso. Él estaba hablando claramente con Dios. Ya sea, mis hermanos, no nos dice la palabra del Señor si obviamente no se vieron cara a cara, porque eso era algo exclusivamente que tenía con Moisés, y no tanto cara a cara, pero era la relación más cercana. Pero él está hablando con Dios, y Dios le dijo: no lo hagas, ni se te ocurra meterte con mi pueblo. Y este tocayo del que le habló va y vuelve: entonces no los maldigo, ¿verdad? Y él en su necedad quiere meterse, mis hermanos, en un conflicto. Él ya estaba en un conflicto porque en una parte, mis hermanos, habla con Dios, pero por otra parte está el deseo de su corazón, que son las ganancias deshonestas. Eso puede ser un factor para que gente abandone el reino de los cielos. Es que soy cristiano, pero mi familia necesita comer, entonces me puedo corromper. Pero algo que nunca debemos de ignorar, mis hermanos, es que el maligno nunca da algo sin que cobre intereses. Cuando una persona, mis hermanos, quiera vivir para el Dios Todopoderoso, va a necesitar renunciar a cosas, va a necesitar renunciar a amistades, va a necesitar renunciar a prácticas que a Dios no le agradan, porque de lo contrario el maligno va a seguir teniendo derecho. ¿Cuántos me escuchan? Muchas veces hemos escuchado: ay, los cristianos muy aburridos, no hacen esto, no hacen aquello, puras prohibiciones. Déjeme decirle, la ley de Dios es perfecta para el beneficio de cada uno de nosotros. Y de Balaam, mis hermanos, al final de cuentas dice la palabra de Dios que metió abominación en el pueblo de Dios. Él estaba en algún tiempo en un conflicto: hago lo que Dios me pidió, pero mi compadrito Balac quiere que maldiga al pueblo, y ya me ofrecieron unas moneditas, y pues no sé qué hacer. Él está debatiéndose ahí como que ¿qué hacemos? Y hay cristianos que todavía entran en este conflicto: ¿debo honrar a Dios o no? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Diezmo o no diezmo? ¿Me congrego o no me congrego? Y estar en esa lucha, pero es una lucha, mis hermanos, que ya no debe de estar en nosotros, porque el que conoce la palabra de Dios sabe que la palabra de Dios es firme y que Dios no cambia, dice la palabra del Señor. Hay gente que está ejerciendo este espíritu de Balaam,
gente que se cree espiritual, pero que aunque conoce mucho de Dios, no está obedeciendo a Dios, sino que está haciendo oposición a la vida de muchos. En la palabra de Dios vemos hombres, líderes, mis hermanos, metiéndose en problemas voluntariamente. Y si líderes, mis hermanos, gente como David, con un corazón conforme a Dios, se vio en una situación complicada, tú y yo necesitamos estar a las vivas porque no somos mejor que él. Necesitamos estar atentos. Uno de ellos, mis hermanos, es Acab. Acab nunca fue bueno, siempre fue un perverso, pero pertenecía al pueblo de Israel. Fue rey, mis hermanos, del pueblo de Dios, pero hizo algo que no tuvo que haber hecho. Se casó con una bruja. Y en la ley de Dios eso estaba prohibido. Y cuando la palabra de Dios le dice bruja, no le estoy diciendo bruja yo, va a decir, ay pastor, bien fuerte, está diciendo bruja la señora. No, así le dice la palabra de Dios, que era una hechicera. Era una mujer que metió idolatría. Dice la palabra de Dios que el templo del Señor lo deshonró. Mis hermanos, metió ídolos, puso estatuas en la casa del Señor. Y Dios, mis hermanos, cerró los cielos por esa causa 3 años y medio. Que no lloviese, que no hubiese bendición sobre ese pueblo, porque era un pueblo rebelde e idólatra. Pero mis hermanos, él sabía las leyes de Dios y no le interesaron. Gente no le ve problema muchas veces a noviar con gente que no le interesa a Dios. Jovencita, jovencito, te lo vuelvo a repetir, si algún día te vas a casar, encárgate de que la persona con la que vas a estar casado ame a Dios, porque no sabes en la que te vas a meter si no ama a Dios esa persona. Es un infierno. Pregúntale a mi esposa, pregúntale a tu papá, a tu mamá, si crecieron, si no eran cristianos cuando se casaron. Un infierno. El que viene a calmar todas las cosas es Cristo. Pero nosotros nos casamos en ignorancia. No sabíamos las leyes de Dios, pero ahora tú conoces la ley de Dios. Obedécelas y Dios te va a honrar. Sansón, mis hermanos, se metió en problemas. Dice la palabra de Dios que él fue elegido, era un nazareo, él vivía en Nazariato. No habla de Nazaret, habla de que él traía una promesa. Él venía exclusivamente apartado para Dios, y sí se podía casar, pero tenía que ser con alguien de su pueblo. Pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, que él no le interesó mucho esto. Él le gustaban las filisteas, las mujeres enemigas de Dios, las que adoraban ídolos, las que vestían de esta forma, de aquella forma, las que iban en contra de la voluntad de Dios. A él le gustaban las mujeres prohibidas. Y en el mundo eso es algo muy evidente, y es algo, mis hermanos, que lo dicen alto y quedito. Pero en el reino de los cielos es condenado. Jueces capítulo 14 versículo 3 dice que esta fue la respuesta de sus padres. Y su madre y su padre y su madre le dijeron: no hay entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer y vas y tomas de estos incircuncisos filisteos. Lo que sus padres le están diciendo: mira, Sansón, cásate con alguien de nuestro pueblo, que ame a Dios, que adore a Dios, que conozca las leyes de Dios. A él no le importó mucho eso. Otro de los hombres que tenemos también es Salomón. Dice la palabra de Dios que incluso, mis hermanos, aquí en Primera de Reyes vemos una advertencia. Fíjese lo que dice Primera de Reyes capítulo 11. Primera de Reyes 11, del versículo 1 al 6. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Fíjese cómo hace énfasis: a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab. ¿Saben quiénes son las de Moab? Pasaban a sus niños por el fuego, los sacrificaban a Moloc, los llevaban, ay, te lo entrego, y no se lo entregaban a Dios, porque Dios no pedía niños. A los de Amón, otro pueblo perverso, enemigo de Dios. A los de Edom, a los de Sidón y a las Eteas. Fíjese lo que dice la palabra de Dios: gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel:
No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, y a estas pues se juntó Salomón con amor. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo: hijos, no se metan con aquellas que practican hechicería, brujería, idolatría. No practiquen esas cosas. Vénganse con los que conocen la ley de Dios. Pero dice que a Salomón no le interesó mucho eso, sino que se juntó con amor a ellas. Y fíjese la exageración que tuvo. Y ningún hermano vaya a decir amén, por favor, que le va a ir como en feria con la señora. Dice versículo 3: y tuvo 700 mujeres reinas. ¿Se imagina? Y 300 concubinas. O sea, ya van, ¿cuántas van? No más 1000. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras los dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Se metió en un conflicto. Quiero hablarle finalmente, en tercer lugar, el conflicto de Pilato no terminó cuando se lavó las manos. Ahí en nuestro texto dice la palabra de Dios: una vez que él, mis hermanos, primeramente él lo vio como cosa fácil. No pasa nada, vamos a juzgar ahorita y tengo comprada gente, todo va a salir muy bien, no tiene por qué salir algo mal. Pero la muchedumbre mete presión, el mundo mete presión. Y dice la palabra de Dios en el versículo 24: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Mis hermanos, cuando una persona está en un conflicto, le es muy fácil lavarse las manos. Le es muy fácil muchas veces decir: ay, es que pequé porque porque mira la esposa que tengo, el esposo que tengo, ¿cómo no voy a pecar? Y la gente, mis hermanos, se quiere lavar las manos pensando que Dios no es perfecto. Y cuando digo que Dios es perfecto, es que Él lo ve todo. Él sabe cómo está el corazón. Y esto fue, mis hermanos, como decimos vulgarmente, patadas de ahogado de Pilato. Ya no pudo hacer otra cosa. Él quiso salirse por la tangente, quiso lavarse las manos. Ya no tengo nada que ver. Pero según la historia, mis hermanos, dicen que Pilato nunca volvió a ser el mismo. ¿Y quién puede ser el mismo después de ver lo que le hicieron al Señor Jesucristo y saber que tú pudiste haberlo impedido? Ahora, yo sé que alguien pudiera decir: no, pero eso tenía que pasar. Sí, pero tenía que pasar, mis hermanos, no necesariamente le tenía que pasar a Pilato. Le pasó porque él no quiso actuar rectamente y se quiso, mis hermanos, escapar, se quiso lavar las manos. Pero imagínense después saber lo que había sucedido, y después que la gente decía que Cristo había resucitado y que nunca se encontró después el cuerpo. Mis hermanos, hay cosas que nos llevan a conflictos. Tomar una decisión a la ligera, una decisión que nos está afectando nuestra vida espiritual, déjame decirte, va a traer decisiones dolorosas, consecuencias dolorosas, y que no van a ser restauradas ni sanadas con un lo siento. Hay hechos de nuestras vidas, mis hermanos, que no son tan fáciles así como decir: ay, discúlpame, no pasa nada. ¿Cuántos saben que no es así de fácil? Todo tiene consecuencias. El lavarse las manos, mis hermanos, es comenzar a justificarse, a echar culpas. No es que yo hice esto porque me provocaron. Mira, habrá mucha gente en el infierno porque alguien los provocó en la tierra. No, Señor, yo lo maté porque me provocó. No, Señor, yo le hice brujería porque me estaba haciendo brujería.
No, Señor, yo me metí con esa mujer porque la mía ya no me hablaba. Y tal vez pudiera tener alguna justificante terrenal, humanamente, pero delante de Dios, mis hermanos, lo decía hace un momento el hermano, Dios no es hombre, su ley es su ley. Y por eso es que cuando venimos a Cristo, Él nos dice, solamente cambia de mentalidad, entra a la palabra del Señor y que Dios trabaje en tu vida. Y Jesucristo es el que salva. Mis hermanos, las modas en las iglesias, el movimiento feminista, el sentirse open mind, puede hacernos ver muy bien, pero al mismo tiempo nos puede estar comprometiendo con la perversidad del enemigo. ¿Cuánta gente se escucha muy open mind? Soy cristiano, pero modernista, ya eso no es malo. Y están opinando de algo, mis hermanos, que no saben. Dios nos libre, mis hermanos, de hacer la ley de Dios ligera. La ley de Dios es como es. No la tienes que bajar a otro nivel. No, es que eso no es idolatría. No, es que eso no es malo. ¿Cuántos han escuchado eso? Incluso del mismo corazón que está dentro de nosotros, diciendo, pero eso no tiene nada de malo. Pero eso no, el otro hermano hizo cosas peor y ahí está todavía con vida. Y el diablo es muy perverso. Mis hermanos, el seguir teniendo amistades enemigas de la voluntad de Dios te comprometerán con el pecado. Te van a comprometer y no vas a poder predicar, no vas a poder tener testimonio, no vas a poder hablar de Dios. Habrá un fuego en tu pecho que solamente se va a apagar cuando alguien se levante y te señale con un dedo. Y habrá gente que se levantará a señalarnos a todo, pero me refiero cuando se levante y te hable verdad. Ahí no hay nada que hacer porque hay verdad. Cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos de juntarnos con personas que nos comprometan, que nos animen a vivir una vida en la voluntad de Dios. Nada más te animo a pensar, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amiga? ¿Te inspira a adorar a Dios? ¿Te inspira a hacer las cosas correctas? ¿Te inspira a que tu familia vaya siendo bendecida día con día? No, es que a mí no me importan los bienes de esta tierra. Mira, cuando la gente dice que no le importan es pura mediocridad, porque nos debe de importar, porque Dios nos va a demandar de nuestra familia. Dios va a demandarnos qué hicimos con nuestra familia, principalmente a los hombres. Cada uno de nosotros debe cuidar esto. Es vergonzoso, mis hermanos, encontrarte con personas que se dicen cristianas y al mismo tiempo defendiendo derechos que el maligno sembró. La palabra de Dios, mis hermanos, en Colosenses capítulo 1, ya ando terminando, versículo 10, nos dice algo que en esta hora debemos considerarlo. Dice, para que andéis como es digno del Señor, abrazándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es un llamado que Dios nos hace. Crece en el conocimiento de Dios, para que no estés diciendo que esto es bueno, que esto es malo. No importa lo que tú creas, lo que importa es lo que Dios dice. Eso es lo que importa. No importa si a ti se te hace bien que dos hombres adopten un niño, eso no importa. Ni te importa a ti, o no te debe importar lo que tú pienses o lo que yo piense. La pregunta es, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Es correcto o no es correcto? Crecer en el conocimiento de Dios, mis hermanos, nos ahorrará muchos conflictos. Dice el texto que acabamos de leer, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno, para que se vistan como es digno del Señor, para que hablen como es digno del Señor, para que actúen como es digno del Señor. Ese es el plan. Meterse en conflictos, mis hermanos, meterse en asuntos es muy fácil, pero el salirse de ellos, ahí está el conflicto. Es muy fácil meterse en una relación que no le agrada a Dios. No pasa nada, pues qué. Pero el salir de ella
libre, es el salir de ella agradando a Dios, el salir de esa relación en santidad, el salir de esa situación con un crecimiento espiritual, es casi imposible. Cuando Dios no está de acuerdo en algo, mis hermanos, recordemos que usted y yo no somos nada comparado con Dios. Así es que a donde quiera que vaya a poner su pie, asegúrese que Dios está de acuerdo con esa decisión. Porque vuelvo a repetir, el meterse no cuesta nada, pero el salirnos de esa situación va a causar lágrimas a alguien. Créame, a alguien le van a causar lágrimas. Y esas lágrimas, espero, mis hermanos, que antes de llegar al juicio del Todopoderoso, cada uno de nosotros podamos arrepentirnos de cada pecado, porque de lo contrario no habrá nadie que nos pueda salvar. El plan, mis hermanos, de esta palabra, de esta predicación en esta hora, es que tengamos cuidado de no hacernos los sabios, de creernos los sabios, que tenemos control sobre nuestra vida, sobre el alcohol, sobre el tabaco, sobre alguna droga. Usted y yo no tenemos control de nada. El que puede tomar control se llama Jesucristo, pero también hay otro que quiere tomar control, y usted decide a quién se lo da. Si quiere darle control a Dios, Él puede llevarlo de victoria en victoria, y no solamente a usted, a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, a su esposa, a toda su familia, porque Dios es bueno. Si decide lo contrario, tarde que temprano se dará cuenta que ese camino no es bueno. En la palabra de Dios, con esto termino, en el libro de Josué. Aquí hay un debate. Josué capítulo 24, estoy terminando. Josué capítulo 24, versículo 15 al 24. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Dice la palabra del Señor: si más os parece servir a Jehová, escoger pues hoy a quién van a servir. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales hemos pasado. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaren al Señor, fíjese lo que dice: si dejan al Señor y sirven a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Mis hermanos, había un conflicto, pero el conflicto, todo conflicto tiene una solución, y solamente es cuestión de decidir a quién le va usted a servir. Si le va a servir a Dios, bien puede. Si no le quiere servir a Dios, no hay obligación. Lo puede seguir por donde anda. Pero la vida eterna, la paz verdadera, el gozo verdadero, solamente pueden venir de Dios. El amor verdadero está en Dios. Si alguien quiere darle gloria a otra cosa, ay, es que yo soy así por esto, está bien, se la puede dar, pero déjame decirte que aquel que pagó por ti y por mí fue Jesucristo, nadie más. En la palabra de Dios no dice que fue Pedro,
no dice que fue Pablo, no dice que fue fulano, sutano, no. La única sangre redentora, el único redentor, el único que pagó por nosotros fue Jesucristo, por lo cual fuimos comprados. Y si tú decides servirle, bien puedes. Y como le dijo el Señor a Caín, si haces el bien, bien puedes, y ahí está la bendición. Si haces el mal, será contra tu vida, tú serás esclavo de él. Por eso el Señor Jesucristo dice que todo aquel que practica el pecado es esclavo de ese mismo pecado, aunque diga que lo controla, es esclavo. Pero en esta tarde tenemos una hermosa oportunidad, mis hermanos, de rendirnos al que vive por los siglos de los siglos.